Un cordial saludo para cada uno de los seguidores de las diferentes redes sociales del periódico Valores Cristianos. Hoy tenemos tres invitados de lujo. El pastor Raúl Rubio desde la comunidad Quejilat Yovel, el rabino Yosef, que ya muchos de ustedes lo conocen, y la pastora María Gabriela González, autora del libro de la orfandad. Tres puntos de vista para hablar sobre el conflicto entre Israel y este grupo terrorista Hamas. Antes de empezar, les paso el micrófono para que cada uno se presenten y nos den un saludo aquí para el periódico Valores Cristianos. Muy agradecida con el periódico Valores Cristianos por permitir este espacio para poder hablar un poco de la perspectiva, no tanto política ni jurídica, que mucho se ha dicho, sino también desde el punto de vista espiritual, qué es lo que está pasando y cómo le damos lectura a este conflicto. Bueno, muchas gracias al periódico Valores Cristianos, que son los valores que compartimos con los valores judíos también. Y en esa época, más de todo, no podemos siempre hablar nada más de guerra y no podemos olvidar de nuestros valores, que son muy importantes y es la luz dentro de toda esa oscuridad. Gracias, muy complacido y con mucha expectativa de esta entrevista. Gracias al periódico número 1 en Colombia, que mantiene bien informados al pueblo creyente. Estamos en momentos difíciles, en momentos realmente trascendentales. Estamos viviendo días bíblicos y proféticos también, y qué mejor que tener con nosotros aquí en Colombia, un país que por estos días está siendo tristemente célebre por posiciones políticas, a una persona que puede contarnos de primera mano lo que está pasando en Israel. Bueno, mis pastores, para esta primera ronda de preguntas yo les voy a pedir el contexto y desde su punto de vista, ¿cómo han recibido ustedes este conflicto que ha estallado desde hace ya unos meses y semanas y que a nivel mundial ya genera gran preocupación? En el mismo orden que venimos. Sí, bueno, realmente hay muchas cosas que nos gustaría explicar. Súper agradecida de que esté el rabino acá, porque hay muchas cosas que se están diciendo acerca de Israel que no son ciertas desde el punto de vista del derecho humanitario, del derecho internacional humanitario o el derecho de guerra como se conocía antes. Por ejemplo, que Israel está haciendo mal uso de la proporcionalidad o de la no injerencia, o en este caso de que no está distinguiendo entre lo que es la población civil, los combatientes. A mí particularmente me gustaría que lleváramos luz a los seguidores del periódico Valores y a todos los que nos escuchan de cuál es la verdad de lo que está pasando con Israel, con el tema de la proporcionalidad, donde se dice que civiles están siendo castigados y el castigo a la población civil pues está penado por el derecho internacional humanitario. ¿Cuál es la verdad, rabino, detrás de todo este conflicto? Bueno, primero de todo, no lo quiero llamar ni conflicto, ni guerra, ni otra palabra así, porque lo que pasó no entra en esas palabras. Es decir, una guerra es cuando dos países se deciden por algún motivo pelear y se pelean y mueren inocentes, mueren soldados y esto. Tengo que entender, quiero dar el fondo el día 6 de octubre, porque todos hablan sobre 7 de octubre, ¿verdad? Yo quiero hablar del 6 de octubre. ¿Qué pasó en 6 de octubre? ¿Qué pasó en 5 de octubre y qué pasó en 4 de octubre? Nadie sabe, pero le voy a decir. Israel cada vez permitió a más trabajadores de Gaza, palestinos, para trabajar dentro de Israel, porque en Israel ganan por lo menos 3 veces más de lo que ganan en Gaza. Entonces Israel permitió a más de 18,000 trabajadores para trabajar dentro de Israel y cada vez aumentar el número de acuerdo a la tranquilidad que hay para generar más empleo en Gaza y menos desempleo y así tranquilizar a la población. 1. Israel metió cemento, combustible, electricidad, agua y dinero y más cosas. Les quiero decir que Gaza es uno de los lugares o el lugar que más dinero ha recibido en los últimos 15 años de todo el mundo, sea las Naciones Unidas, sea la Unión Europea, sea Israel, sea Qatar, sea Turquía, es el más dinero que recibió. Israel en 2005 desalojó 8,000 judíos de sus casas en Gush Katif, en la franja de Gaza, para entregarlo a los palestinos, uno de los lugares más lindos de Israel, con las playas más lindas de Israel. Se le entregó a ellos. Israel ha dado tantas cosas para generar de alguna manera alguna tranquilidad, para poder cada vez avanzar a un plan de paz más
importante para la población, tanto palestina como la población israelí. Quiere decir que en 4, 5, 6 de octubre era una época con tranquilidad, que Israel trataba de dar y dar y dar más para que cada vez tengamos más paz. ¿Qué pasó en 7 de octubre? Ellos agarraron todo esto y lo aprovecharon, usaron los trabajadores que entraron para ganar en Israel su trabajo, para colectar información en contra de las mismas familias que le dieron el sueldo. Usaron el cemento para construir túneles. Usaron los combustible y todo para dar y mandar más cohetes. Hasta ahora, en menos de un mes, más de 8,000 cohetes. Encima de mi casa también, encima de población civil en todo Israel. Más de todo eso, usaron el dinero para comprar armas. Quiere decir que ellos podían usar todo ese dinero y convertirlo, transformar a este lugar en Singapur del Medio Oriente y el lugar más turístico y más lindo del mundo. Porque tenían todo. ¿Y qué hicieron? Usaron todo eso para atacar a Israel. Quiere decir, aquí no es una guerra. Aquí es algo, es decir, cuando te dan todo y usas todo eso para atacar al otro y para planificar con intención. No es una planificación de una guerra para quitar un territorio. Ellos no querían quitar un territorio. Ellos querían quitar vida de inocentes. Ellos querían quemar vivos niños. Ellos querían violar mujeres. Ellos querían entrar y masacrar y hacer todas esas barbaridades con intención. Y no nada más con intención. Lo peor es disfrutar de eso. Hacer una fiesta de eso. Cuando los jóvenes de Israel hacen fiesta de amor en un día festivo, ellos hacen una fiesta de sangre y llaman a sus papás, y escuchamos esas llamadas, diciendo con orgullo y con alegría, porque la palabra jamás viene y se traduce como entusiasmo, como fervor también, emoción, es decir, fanatismo religioso que llega a un punto radical de disfrutar de esto. Y eso es lo que el mundo tiene que entender. Aquí no es guerra sobre territorio o sobre dinero, porque todo eso ya lo recibieron y podían recibir más. Eso no es lo que están buscando. Están buscando tal vez más dinero para comprar más armas, tal vez más trabajadores para colectar más información. Y la única diferencia entre lo que pasó y el holocausto es la capacidad del Hamas. Si hubiera tenido capacidad de eliminar a Israel, lo hubiera hecho. Cuando hablamos de ese fanatismo religioso al que usted hace referencia, ¿podríamos decir que es una pelea entre dos hermanos? Sí. No, a pesar de todas las peleas, no podemos olvidar que primero toda la humanidad nace del mismo ser humano. Entonces todos somos familia, todo en este mundo, queramos o no, amamos o no, peleamos o no, somos familia. Más de todo, en esas semanas estamos leyendo las lecturas, ¿verdad? El pastor siempre tiene su transmisión de la parashá semanal y justo estamos hablando de las peleas entre Isaac y Ismael, que ya desde ahí ya pelean. ¿Sobre qué pelean si tienen casi todo el mundo? Pero resulta que si Abraham abre un pozo, ya le dicen que es un pozo ocupado, ¿verdad? Porque que abres un pozo aquí. Pero tienen 1,000 pozos más. No, queremos esto. Bueno, llévenlo. Voy a abrir otro. No, también ese queremos. Israel es 0.4% del Medio Oriente, 0.005 del planeta. Hay 22 países árabes alrededor, hay 56 países musulmanes, pero es poco. Y un país tan pequeño para los judíos es demasiado. Es decir, pelear con hermanos de un lado, pero también tenemos que entender algo. No quiero generalizar a todo el Islam porque hay bastantes musulmanes que son y apoyan a Israel en esa época porque entienden que el radicalismo amenaza a ellos también. Porque los radicales odian a los cristianos y odian a los musulmanes no radicales y odian a los judíos y odian a todos los infieles por igual. Pero el problema de nosotros era, y el problema de Israel, y lo digo, era pensar que esos terroristas piensan como humanos. Y por eso si le vamos a dar empleo, si le vamos a dar dinero, si le vamos a dar todo, se van a tranquilizar. Ese es el pensamiento humano, ese es el pensamiento lógico. Porque si le voy a dar todo, entonces no me va a atacar. Pero el terrorismo no trabaja con lógica humana. No podemos comprender la lógica humana en esas barbaridades que pasaron. Es decir, no podemos meter una explicación humana en eso. No es humano. Tampoco es animal, porque no queremos ofender a los animales. Ningún animal ha hecho eso. William Golding en su libro Señor de las Moscas escribe, y recibió premio Nobel, ahora entiendo por qué,
que el humano puede ser y puede llegar a ser el peor ser de este mundo, porque ningún animal ha hecho genocidio y campos de concentración y todo lo que han hecho los humanos, por un lado, pero el humano también puede ser lo mejor. Y aquí tenemos que entender que no podemos entender. Tenemos que entender que no podemos entender que lo que pasó en Israel no tiene explicación lógica, porque no son acciones humanas. Si alguien trata de meter alguna explicación a un bebé que lo quemaron en frente de su mamá, si alguien tiene una explicación a eso, está mal en la cabeza, porque ese no es una acción humana. Entonces no puedes meter una explicación humana a eso. No hay. Por eso tenemos que ver todo lo que está pasando en Israel en esos ojos y entender que primero como humanos, sea judío, no sea lo que sea, como humanos no podemos permitir que alguien trate de justificar esas cosas. De ninguno. Esa es la primera cosa. Segundo, no perder la esperanza, que a pesar de toda la maldad que vemos, la hermandad todavía sigue. Todavía hay muchos amigos de Israel. Aquí estoy en Colombia rodeado con amigos de Israel y lo vemos en todo el mundo que hay también mucho amor a Israel. Esa hermandad que estás hablando, de un lado que afecta tanto y trae tanta maldad y tanta, como recién conversamos sobre el libro de René Girard, que dice que la raíz de los problemas del mundo viene de la competencia entre hermanos, y lo vemos en la Biblia, pero también vemos que los hermanos se pueden perdonar uno al otro, que se pueden juntar, que se pueden amar, que se pueden abrazar, porque Ismael al final se abraza con Isaac, Esaú se regresa y se perdona con Jacob, José se junta con sus hermanos otra vez, y así, es decir, por un lado había peleas, por otro lado la Biblia no nos quiere quitar la esperanza de decir, Señor, no está perdida la esperanza, es decir, los hermanos pueden pelear, pero también deben reconciliar y decir, somos hermanos, no olvidemos de eso. Sí. A mí me gustaría explicar un poco desde la perspectiva de lo que Dios me ha dado con el tema de la paternidad y de la orfandad específicamente, aquella palabra de Génesis donde el Señor habla, donde dice la Escritura que Abraham tenía dos hijos, uno, el hijo de la esclava, y el otro, el hijo de la libre. Y cuando habla en el Génesis dice que este niño que Agar tenía en el vientre se iba a llamar Ismael, y que además de eso iba a tener una condición especial ese pueblo, iba a ser fiero, la mano de él estaría contra todos y la de todos con él. Cuando estaba investigando esta palabra fiero se puede traducir primero como asno salvaje, como el libro de Jeremías, por eso la analogía con el tema del animal desde el punto de vista escritural, pero además se traduce como sanguinario y barbarie. Y ahí es donde tratamos de dar un poco de luz con el comportamiento, el adjetivo calificativo que se le da a estas atrocidades. ¿Por qué? Porque es una condición que ya Dios había establecido, así se va a comportar. Y la mano de él estará contra todos. Ahora, cuando vemos que a Agar le toca irse de vivir con Abraham, ¿cómo se va este hijo? Se va resentido, quizás se va molesto porque Isaac sí se crió con su papá, pero Ismael no se crió con él. Entonces ahí nos comenzamos a dar cuenta que hay un resentimiento de los que están fuera del pacto, de los que no, porque el Señor dice abiertamente, voy a bendecir a Ismael y de él van a salir 12 príncipes, pero mi pacto va a ser con Isaac. El Señor lo deja claro, y la tierra va a ser para Isaac. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de radicalismo, que estoy de acuerdo que es una amenaza global, el radicalismo no es solamente el terrorismo, es también comunismo, ateísmo, socialismo y todas estas corrientes que son de rebelión. ¿Y qué tienen todas ellas en común? La orfandad, el resentimiento, la tierra. O sea, para mí este conflicto o este problema se trata de paternidad, de un padre, de amor de ese papá y de herencia. Más allá del tema jurídico, que obviamente se ha hablado mucho, en lo que hablábamos al principio, del tema del derecho humanitario internacional, que trata de darle lectura a algo que es imposible de entender, porque aquí hay un contenido espiritual importante y como sabemos, Israel es el faro del mundo, la luz del mundo, el que alumbra a las naciones. Así que lo que está pasando ahí tiene que tener una explicación también desde el punto de vista escritural, porque estamos hablando a una audiencia creyente, una audiencia que conoce las Sagradas Escrituras. Pastor, ¿qué quisiera agregar? Pretender desconocer el origen psicológico,
pretender desconocer o quitar una explicación espiritual desde la Escritura, desde la Biblia, fue el error de muchos de los que se acercaron o se aproximaron a este conflicto. Y como bien dice el rabino, no es un conflicto por tierra. Cuando matan a un judío en París, no dicen Palestina libre, dicen Allahu Akbar. Es decir, Dios es el único Dios. No es un tema de tierras, es un tema espiritual. Y cuando ya nos acercamos a analizar el problema desde un contexto espiritual, debemos ver que el hijo de Agar, la esclava, y esto va a sonar para muchos anticuado, ridículo, se crió con un resentimiento, con el mismo resentimiento que se cría el hijo aquí en nuestra Latinoamérica, que no es reconocido por su papá. Aquel que fue hijo natural o hijo no legal. Este hijo crece siempre con un deseo de lo que tiene el hermano. Él no quiere el carro del hermano, la casa del hermano. Él lo que quiere es tener al papá que no tuvo, porque su hermano, aquel hermano legítimo, sí estuvo con él. Yo les cuento una experiencia. Hace muchos años yo estaba en el Kotel, fui a orar al Muro de las Lamentaciones, al Kotel Hammurabi, y se acercó un israelí, un soldado, colocó su fusil atrás, pegó su mano en la piedra. Yo estaba ahí al lado y escuché que él decía, Abba, Abba, Abba. Él estaba hablando a su papito, ni siquiera es papá, Abba es papito. Y me fui con esta impresión de que él está hablando con su papá, pero nos estaba transportando un árabe israelí durante ese mismo viaje. Y este árabe israelí me contaba toda su historia y todo lo que habían vivido. Vivía ahí en Bat Yam, en Bat Yam, y decía, tengo que hacer mi oración. Y entonces se bajaba, porque era practicante religioso, y se postraba, ponía sus manos de vergüenza sobre su cara y levantaba sus manos, porque él tenía que hablar con Dios. Pero cuando yo lo observaba, él no se acercaba con amor, él se acercaba con miedo. Él buscaba a su papá con miedo y no lo podía ver como un papá. Yo le preguntaba, ¿tú ves a Dios como papá? Y dice, no, yo no lo puedo ver como porque él es muy santo y muy bravo, yo no puedo acercarme a él de esa manera, fue lo que me explicaba. Esto hace la diferencia de dos pueblos. Un pueblo cuida a sus hijos, un pueblo ama y bendice a sus hijos. El otro pueblo, lamentablemente, coloca a sus hijos como escudos humanos. Sus hijos y su tema de familia, más cuando se pueden llegar a tener 3 o 4 esposas según la capacidad económica, hace que se genere ya en esa familia un resentimiento. Y los hijos de la más antigua de las esposas van a despreciar a los hijos de la más joven, porque la más joven empieza a tomar el lugar de preeminencia. Lo sé porque uno de los asistentes de mi suegro que vive en Israel y trabajó en Israel era un árabe palestino y contaba cómo tenía un conflicto en casa por tener varias esposas. Entonces, permítanme, les doy esta perspectiva. Es un tema familiar, es un tema de resentimiento, es un tema de odio entre hermanos. Dice la Biblia, miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿A qué hermanos se está refiriendo? Pues a los hermanos de la historia bíblica. Desde Caín y Abel, bien mencionaba el rabino, hemos tenido conflictos. Jacob y Esab, Isaac, todos van a tener una lucha, miedos en su relación entre hermanos. Hasta que llegamos a Joseph, que va a criar a 2 hijos en un ambiente diferente. Muy hostil, era Egipto, pero va a tener a Efraín y Menashe. Y el Eterno va a decir, van a bendecir a todos los hijos de ustedes con esta bendición. Y es que Hashem te bendiga, así como bendijo a Efraín y a Menashe. ¿Por qué la bendición está en estos 2 y no en los anteriores? Porque ellos pueden convivir en paz. Así el uno tenga una bendición especial, van a poder estar en paz. Y esto es lo que nos sucede. Pero ¿saben qué me preocupa a mí? Los odios que se están despertando con todo esto. Ese odio que dábamos por superado, ahora entre hermanos hay odios. El cristiano tiene luchas con la otra denominación, uno con el otro, y somos supuestamente de un mismo Padre.
Entonces, es un conflicto, sí, por supuesto, psicológico, que si se analiza desde esta cosmología, nos va a dar muchas pistas. No sé si el rabino quiera comentar acerca del tema que estamos hablando de la paternidad específicamente. ¿Cómo es su perspectiva desde el tema familiar? ¿Cómo lo ve? Bueno, más que agregar a las lindas palabras del pastor y de usted sobre esto, yo lo veo siempre que primero el primer libro del judaísmo no habla de los judíos. Es decir, Génesis no menciona ni una letra sobre el judaísmo hasta que el comentarista Rashi, que hace 900 años, dijo que tenía que comenzar la Biblia de Éxodo, porque el Génesis no tiene nada que ver con los judíos. Porque Abraham es una figura para todas las naciones, ¿okay? No nada más para los judíos. El judaísmo nace cuando salen de Egipto o cuando reciben la Torá, pero ¿qué tiene que ver Génesis? Pero Génesis nos enseña una lección muy fuerte que tal vez es un poco diferente de lo que lo leemos siempre. En Génesis es un libro lleno hay 11 veces la palabra amor en Génesis y cada vez trae problemas. No es un libro romántico, sino cuando Isaac ama más a Esaú, entonces Rebeca ama más a Jacob y se trae problemas. Y cuando Jacob ama más a Raquel que Lea, trae problemas. El amor ahí es conflictivo, es problemático y siempre trae problemas entre los hermanos. Pero pregunté siempre, bueno, ¿qué la Biblia nos quiere enseñar? Es decir, invierte un libro completo en peleas de hermanos, ¿para qué? Es decir, digan una frase, todos los hermanos pelean, punto. ¿Y por qué un libro completo? Que cambiando los nombres con las mismas peleas. Y nada más hace un año lo leí por primera vez de diferente forma de ver este texto. Y vi ahí que siempre yo dividía el mundo en buenos y malos. Caín, el malo, que mata a Abel, el bueno. Isaac, el bueno, que se pelea con Ismael, que es malo. Y Esaú es el malo, que pelea con Jacob, el bueno. Y siempre tenía porque el humano piensa de una forma muy binaria, de 0 o 1, y muy clara, dicotómicamente, así, y no tiene muchas cosas. La Biblia te quiere mostrar algo diferente. Te dice, no. Aquí no hay buenos y malos. Lee la Biblia desde el principio. Ismael no dice que era malo. Ahí Ismael dice que su papá lo tiene que sacar de la casa, pero no lo quiere sacar, pero la mamá lo obliga a sacar. Y Ismael, según lo que parece el texto, como hace, es un niño que lo sacan de la casa, que no tiene papá, que casi se muere de sed y mil cosas más. Y a Isaac no dice ninguna palabra tan positiva sobre él. Pasamos a Jacob y Esaú. Esaú no dice que era malo, lo contrario, dice que respetaba a su papá y que estaba haciendo todo para el bien de su papá y por eso el papá lo quería. Jacob, en otro caso, dice al revés. Cada vez aprovecha de su hermano. Cuando su hermano está muerto de hambre, lo quita la primogenitura. Cuando su hermano está queriendo dar las bendiciones y haciendo un trabajo todo el día para traerle comida a su papá, hoy en día a veces a nuestro hijo le cuesta traernos un vaso de agua y Esaú hace un día completo para traerle comida a su papá y Jacob lo aprovecha para quitar las bendiciones. La Torá. Y también con José y los hermanos. Pintamos a José como el bueno, pero la Torá dice no. Él hablaba siempre mal de sus hermanos. Él siempre le contaba que él lo va a dominar, que esto, que el otro. Espérense. Entonces, en otras palabras, los malos no son tan malos. Y los buenos no son tan buenos. Primera lección. No divides el mundo siempre en buenos y malos al principio. Segunda lección. Hay un momento donde los hermanos se regresan uno con el otro. Isaac con Ismael, Jacob con Esaú y José con los hermanos. ¿En qué momento pasa eso? Y aquí está la lección más importante. ¿En qué momento se consigue esa paz? En un momento. Cuando Isaac pierde a su mamá, dice que regresa de un lugar que se llama Beer Lahai Roi. Ese lugar no existió antes, pero sí en un solo lugar sí se menciona donde se fue Agar y Ismael. Entonces, ¿qué Isaac hizo ahí? Cuando él perdió a su mamá, por primera vez siente que es perder a su mamá, a su apoyo, y siente a Ismael. Está en el lugar de Ismael y lo va y lo devuelve. Jacob, lo mismo con Esaú. ¿En qué momento se le pide perdón? Cuando a él lo engañan también y se le meten a Lea en vez de Raquel. Y él empieza un diálogo ahí
porque no entiende por qué le hicieron esto, hasta que Lea le dice, porque él acusa a Lea que es mentirosa, hija de mentiroso, y ella le dice, oye Señor, usted le hizo lo mismo a su papá, entonces no me llega con cuentos, yo aprendí eso de usted. Y por primera vez él siente lo que sintió Esaú, es decir, él está en su lugar. Y José con los hermanos cuando llegan a Egipto por primera vez también sienten esto. Es decir, la Biblia nos enseña algo. No trata de entender a las personas, trata de sentirlos y estar en su lugar para entender lo que pasó. El pueblo elegido, y eso es algo que tengo que dejar muy claro, porque para mucha gente el pueblo elegido es raza especial o sangre azul. Y la Torah dice todo lo contrario. El pueblo elegido es el pueblo que llega de la raza más baja del mundo, de los esclavos. Según a Platón, según todos los filósofos antiguos, los esclavos eran de la casta más baja del mundo, que tanto así Platón pone en su libro que nunca pueden salir de su estado de esclavitud, porque así nacieron y para eso es. Entonces, el pueblo de Israel llega de la raza más baja del mundo, del lugar más oscuro del mundo, y no tiene nada especial, y son la minoría. ¿Y por qué Dios lo elige? Por una sola razón, para mostrarle al mundo esa esperanza que primero, no importa dónde estás, siempre Dios te puede agarrar y darte tu tierra prometida. Y como me dijo una vez un líder, y siempre pregunto eso en conferencias, ¿cuál es el lugar más sagrado del mundo? Y cada uno dice Jerusalén, esto, el otro. Dice, no, donde naciste. Porque si Dios te puso ahí, para ti es el lugar más sagrado. Entonces el pueblo de Israel primero muestra que no importa, porque siempre pensaban que Dios es grande, como dijiste, entonces hay que ser grandes para conectar con la grandeza de Él. Por eso construyeron pirámides grandes los egipcios, los romanos, arquitectura grande, en Mesopotamia, templos romanos, griegos, todo era grande. ¿Por qué? Para conectar con la grandeza. Y Dios dice, no, yo soy grande, no olvidó de Ismael, le dio la bendición a Ismael, no olvidó de Esaú, le dio la bendición a Esaú. Eligió también a ellos porque son también elegidos. Pero no olvidó del pequeño, para mostrarnos que también el pequeño tiene lugar. 1. 2. Eligió al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto 210 años. Y después era un pueblo perseguido durante 2000 años. Entonces sentimos que es estar rechazado, sentimos que es estar alejado, sentimos todo eso, para también poder sentir ahora a todos los necesitados que hay en el mundo, para poder juntos liberar e iluminar este mundo. Esto es el pueblo elegido para traer esa esperanza, esa luz y ese sentimiento que estamos juntos como hermanos. Por eso siempre digo con mis hermanos también cristianos y mis hermanos musulmanes, que también hay muchos líderes moderados que entienden ahora que el Hamas no representa a los palestinos, ni al Islam ni a nada. Usan el Islam radical para justificar todas esas barbaridades. Pero eso no es pueblo palestino, eso no es una pelea, ese no es un conflicto, ese no es una guerra. Ese es un radicalismo que usa las escrituras. By the way, en el Corán está escrito 3 veces que la tierra de Israel es del pueblo de Israel. Menciona 64 veces los hijos de Israel. No menciona a Hamas y no menciona a los palestinos en ese conflicto. Y ojo, hay que creer en lo que dice el Corán en esto, porque si uno no cree en ella, entonces los radicales lo pueden matar, porque ellos matan a lo que no cree. Entonces nosotros creemos en el Corán en esto, que dice 3 veces que la tierra de Israel es del pueblo de Israel. Entonces no podemos negar y no podemos borrar el Corán, porque es muy peligroso hoy en día. Pero aparte de eso, hay hermandad. Tenemos que sentir dentro de toda esa oscuridad que no podemos perder esa hermandad y tenemos que construir puentes para traer esa paz al mundo y eso le pido a todos los que nos oyen y nos ven, que no traten de entender el conflicto, no lo van a entender, porque esas barbaridades, desde que yo lo vi, de 7 de octubre, yo no lo vi en 7 de octubre, yo lo vi en 8 cuando estuve en los kibutzim. Y cuando entramos a las casas y vimos todas esas cosas y colectamos pedazos de cuerpos pequeños, una mano pequeña, imagínenlo, nada más imagínenlo. ¿Cómo se puede entender eso? No hay explicación. No traten de entender, no dañen la mente de ustedes para entender esas barbaridades, pero traten de sentirlo. Traten de imaginarlo y sentirlo. Y cuando lo van a sentir, no lo van a justificar.
Con ninguna razón. Aquí no hay peleas. Aquí hay que tratar de sentir esto. Y decir que en este mundo no podemos permitir ninguna explicación que puede justificar esas cosas. Entonces, usemos la religión, usemos los valores, usemos esto para hacer a este mundo mejor y para tener esa hermandad cada vez más linda, más fuerte, porque el mundo como Dios lo empezó había oscuridad y después llegó la luz. Entonces tenemos que, hoy en día es muy claro, muy sencillo, desde 7 de octubre, yo no soy la misma persona de antes y después, yo ya no puedo dormir tranquilo de todo, pero sí tengo una cosa, hay claridad. ¿Dónde estás? ¿Estás en el lado de la oscuridad o estás en el lado de la luz? ¿Estás justificando barbaridades y matanzas y quemaduras de niños y todo eso? ¿O estás justificando y tratando de explicar paz y bendición? ¿Dónde está uno? Aquí no hay ya 3 lados. Aquí hay o aquí o allá. O apoyas a Hamas y apoyas a todas esas barbaridades, o estás en contra de eso y no nada más apoyas a Israel, sino apoyas al mundo. Y aquí tenemos que tenerlo muy claro. Dios creó todo el mundo y siempre dijo, y vio que es bueno, y vio que es bueno, y vio que es bueno. La luz, todo. Cuando llegó al humano no dijo nada. Se quedó callado. No dijo ni bueno ni malo. ¿Por qué? Ese depende de nosotros. Nosotros decidimos. Y había un abuelo que le dijo a su nieto que tiene 2 lobos adentro de él. Uno es muy malo, que quiere comer a todo el mundo y matar a todos, y el otro es muy bueno. Entonces el nieto le preguntó, y abuelo, ¿y quién va a ganar en esa guerra? Dijo, al que le vas a dar de comer. Le demos de comer al bueno para crecer en ese sentimiento bueno y para tratar de siempre traer y decidir, porque Dios no decidió eso para nosotros. Eso nos toca a nosotros, hacer los buenos. Y aquí es la pregunta muy sencilla. ¿Sos de los buenos o quieres apoyar a los malos? Sí, retomo una palabra del rabino con respecto a ser esclavo y a ser degradado en la sociedad como esclavo. En nuestros libros, Yeshua va a decirnos, ya no te llamo más esclavo, sino amigo, cercano. El que los libera será verdaderamente libre, si son libres de ese rencor, resentimiento y dolor. Todos llegamos realmente a la fe huérfanos. Llegamos con una necesidad de papá, llegamos con una necesidad de restauración. Y cuando la fe no nos brinda esa posibilidad de ser restaurados y ser percibidos como hijos, entonces estamos caminando en una fe no adecuada. Y allí es donde se puede dividir el mundo, como dice el rabino, que no todo es blanco ni negro, pero también hay momentos en donde o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, dicen nuestros libros, te vomitaré de mi boca. Hay que tomar una decisión de no ser más huérfano, hay que tomar una decisión de no ser más resentido, hay que tomar un día una decisión, y ese es el mandato que nos dan nuestros libros sagrados. Tenemos que decidir ser hijo y tener a un papá. Cuando el esclavo no quería ser liberado, luego que pasaba el Shemitah, él iba ante su amo y le decía, mira, contigo estoy bien, he conseguido esposa, tengo hijos, no quiero ser liberado. Tiene que ser llevado a una puerta, y en la puerta, un acto de justicia, un juez, se hacía la declaración y se le abría con un punzón la oreja. Esto, espiritualizándolo, tiene que ver con, yo decido hoy no ser más huérfano, ni esclavo en sentido de opresión, pero sí me acojo a tus brazos, Hashem, Dios, me acojo a tus brazos y te recibo como padre y acepto entonces ahora ser tu esclavo. Curioso, pero entonces viene la promesa, ya no serás más esclavo, serás amigo, y luego pasamos a ser hijos. Por eso con el oído se escucha, Shema es el mandamiento más importante. Cuando decidimos someternos al yugo de la Torah, al yugo del Eterno, ya no somos más esclavos. En Egipto, Shmot, el libro de Éxodo, muestra que había un faraón opresivo, que no era un buen padre. Te castigaba, te daba mucho trabajo y un yugo muy pesado, y te daba un pan de aflicción. Cuando son liberados, Dios les dice a su pueblo, ya no van a ser más esclavos.
Ahora el pan va a venir a sus casas. Ahora van a tener un día para descansar. Ahora todo va a cambiar. Cambia esta visión de ser esclavo a ser libre, pero no libre sin una autoridad, sin unos preceptos, que es lo que nos hacen humanos. Que lamentablemente la humanidad y el mundo dejó de ser humana desde el 7 de octubre del 2023. No se puede pretender justificar. Las Naciones Unidas están en contra de la verdad, la moral, lo ético, lo correcto, lo justo. Y esto solamente obedece a que hay un mundo huérfano que no ha querido entender ni aceptar que Dios creó al hombre, Betzelem Elohim, a su imagen y a su semejanza, y nos amó precisamente para que nos podamos amar. Este rabino que ustedes ven aquí, a quien yo admiro muchísimo, se sienta a hablar con un shai, se sienta a hablar con un sheikh, se sienta a hablar con un mulá, se sienta a hablar con todo el mundo. Y no es sincretismo, no es ecumenismo, no es... Es nada más porque me gusta hablar. es hablar de la vida. Estamos en el mismo barco y necesitamos solucionar lo que está pasando. Yo estoy muy contento porque este programa lo han manejado los dos pastores y él. Yo quiero saber, mis pastores, ¿hay una esperanza para el mundo hoy? ¿Qué tenemos que orar? Queremos hacer Rabino parte de los buenos y orar por los buenos. Entonces, con la pastora María Gabriela. Sí, como decía el rabino, el Señor dice y nos ha dado la oportunidad de escoger. Él dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida. Entonces, hoy es una buena oportunidad para escoger la vida, para escoger bendecir, para escoger estar del lado de los que aman a Israel, de los que oran por la paz de Jerusalén. La Escritura dice que serán prosperados los que oran por la paz de Jerusalén. Y es un mal negocio para decirle a todos los que están en contra de Israel, ir en contra del escogido, porque el Señor dice en ese verso que les hablaba en Génesis, dice que el Señor le dio a Israel la puerta de sus enemigos, y así va a ser siempre. Entonces el Señor siempre va a tener victoria a través de Israel, pase lo que pase. No es el momento de ponerse del lado correcto, de bendecir a Israel, de orar por la paz de Jerusalén y de no aliarse a los radicales extremos, a los radicales que están siendo también unidos al comunismo, al socialismo, y nos damos cuenta quiénes son los que apoyan el grupo terrorista Hamas, todos los que tienen estas corrientes radicales. Entonces es un buen momento para orar por la paz y para reconciliarse entre hermanos. Porque envidiaban a Abraham, dice la Escritura, los filisteos le tuvieron envidia porque vieron que él tenía vacas, ovejas y mucha provisión. Entonces no hay que tener esa envidia en nuestro corazón. Hay que decir, Dios es un buen padre y yo también tengo derecho a su amor y a su herencia. Para mí ese es el cierre, rabino. Para ver, Bueno, la verdad, me siento primero en familia aquí en Colombia. Bueno, tengo hija colombiana también, ¿sí? Entonces, soy también colombiano. Y quiero agradecerle al pueblo colombiano, a usted también que tomó el tiempo, y al libro que lo voy a leer, porque es el tema que hablamos. Y sí, gracias a Dios ese libro llegó a tiempo, porque en el vuelo de regreso ya no me queda material, porque tantos vuelos y siempre no cargo maletas, pero eso sí, hay lugar para el libro. Entonces, ese es un tema muy importante como hablamos aquí, y tener siempre, y ahora lamentablemente en esa situación en Israel se quedaron más de 20 niños sin papá y sin mamá. Imagínense eso. Y gracias al pastor Raúl, a su esposa, a toda la comunidad de Obel, que hay gente que se activaron hoy, se activaron el 7 de octubre, pero el pastor Raúl se activó y con su familia antes que yo nací. Ok, entonces él una vez me dijo algo, que yo soy su inspiración, pero no se puede ser, es al revés, porque si él empezó antes que yo nací, entonces la inspiración es al revés. Y creo que hoy les quiero decir a todos, aquí no hay judíos o cristianos o eso, ahora no es el tema nada más. Bueno, cada uno puede creer y pensar y cada uno tiene sus creencias y está bien, pero aquí el tema es mucho más importante, el tema de familia. Somos familia.
Se dice pedir por la paz de Jerusalén porque en Jerusalén viven judíos, cristianos, musulmanes y todos. Y pedimos por la paz de todos. Israel es el único lugar del Medio Oriente que el número de los cristianos va subiendo. En todo el Medio Oriente lo persiguen también. No pedimos apoyo a Israel nada más. Ustedes que apoyan a Israel están apoyando a ustedes mismos también. Porque el radicalismo, si termina con Israel, llegará con ustedes. Es decir, lo persiguen igual, lo odian igual. Porque no es un... Ahora Yemen empezó a mandar cohetes. ¿Esos Yemen de dónde salieron? ¿De qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren? ¿Territorio también? Por supuesto que no. ¿Irán quiere territorio? Por supuesto que no. Irán es mucho más grande de Israel y más de 1800 kilómetros de distancia. ¿Qué tiene que ver con Israel? ¿Le quitamos algo en algún momento? Nada. ¿Qué quieren? Es el radicalismo. El radicalismo no quiere nada. El radicalismo no entiende nada y no se entiende al radicalismo. El radicalismo trabaja en otra onda diferente y amenaza a todos nosotros. Y por eso nosotros tenemos que entender, hay tiempos de oración, que es muy importante, pero también Dios le dijo a Moisés, deja de rezar y dile al pueblo que siga, porque hay momentos de acción. Y les pido de todo corazón, no para mí, y no nada más para Israel, que actúen también, comparten la verdad. Este video y esas otras, hay tanto material en español, lo pueden encontrar en la página de la comunidad Yovel y otros, Gabriel Ventasgal y otros amigos que hacen buen trabajo, que en videos cortos ponen ustedes, comparten, es gratis. Pongan cada día por lo menos una vez algo de verdad sobre Israel, porque no es a favor de los judíos nada más, es a favor de los cristianos y también a favor de los árabes que viven en Israel. Yo le dije a unos amigos árabes, ustedes son los primeros que tienen que pedir por la paz de Israel. Me dijeron, ¿y por qué? Porque Israel protege a los derechos de ustedes más que los derechos míos. Mi papá tenía que pasar una operación de corazón y tenía que esperar 3 semanas. Y cuando había un terrorista que le pasó algo, lo trataron en el hospital al momento, sin esperar y olvídense, sin pagar. Y en Israel, en el monte, ahí ustedes estaban en Jerusalén, atrás del muro de los Damentos, donde está la mezquita, el lugar más sagrado, el santo santuarios de los judíos. Yo como judío no puedo rezar ahí, según la ley israelí. Me ponen en la cárcel si rezo ahí. Y ellos sí. Ellos sí. ¿Y quién protege ese derecho? El gobierno de Israel. Es decir, sea árabe, sea judío, sea cristiano, tiene que pedir por la paz. Tiene que pedir por la paz de Jerusalén y entender que aquí no es tema religioso, no es tema territorial, es un tema de familia y estamos en familia y tenemos que tener y dejar a este mundo mejor para nuestros hijos, nuestros nietos. No podemos hablar de guerra, Israel no quiere guerra, Israel no comenzó esto y como dijo Golda Meir, y con eso podemos sellar, que es la frase más clara de eso. Si los palestinos, Hamas y todos esos grupos terroristas que hay ahí van a dejar el arma, no va a haber guerra. Si Israel va a dejar su arma, lamentablemente no va a haber Israel. Usted dice, rabino, actuar. Necesitamos actuar, orar y actuar. Y agradezco mucho a Valores Cristianos, agradezco muchísimo la invitación, porque llegó el tiempo de actuar para aquellos que de pronto nunca habían hecho algo en pro de la vida, en pro del sentido común, en pro de estar del lado correcto de la historia. Por eso el rabino ha venido para acompañarnos el próximo 5 de noviembre, este domingo. Este domingo vamos a estar a las 3 de la tarde en la Embajada de Israel, aquí en Bogotá. 3 de la tarde, domingo, con banderas de Israel, camisetas blancas, con un corazón especial. Vamos a pedir a Dios como colombianos por los secuestrados. Más de 242 secuestrados. Hay bebés, hay un bebé de 9 meses. ¿Quién le está dando pecho? ¿Quién le está dando leche a este bebé? ¿Quién está abrazándolo? ¿Su pequeño hermano de 4 años? ¿Quién está cambiándole el pañal? Un terrorista que fue capaz de quemar niños en hornos de las casas donde estuvieron. ¿En manos de quién están estos pequeños? Este es un llamado a clamar por la liberación. Las parashiot anteriores, las porciones anteriores de la Biblia hablan de que fue secuestrado Lot y Abraham participó de una guerra para la liberación de su sobrino. La porción de la palabra va de acuerdo a lo que está sucediendo y esta porción habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra. Va a haber destrucción sin lugar a duda, porque se va a capturar
asesino y al terrorista, y se va a liberar y a rescatar si vamos a clamar todos y unimos nuestra fe. Así que vamos a participar el 5 de noviembre, allí va a estar el rabino, va a estar Valores Cristianos y va a estar todo el creyente de este país apoyando desde sus ciudades y desde Bogotá. Les esperamos.